justicia. Ahora, miren las consecuencias de estas cosas. En la Junta Central Electoral, bueno, pusieron a un grupo de cuadros políticos a dirigir eso con un SAR, porque no era un presidente de Junta, era un SAR que tomaba las decisiones. Y ahora la Junta actual, la Junta Central Electoral actual, dice que los equipos que se compraron por 40 millones de dólares, señores, cerca de 2.000 millones de pesos, que fueron decisiones, bueno, autoritarias. Eso va y crítica, y eso no puede ser así. Eso va porque va. Y las elecciones se van a hacer con esos equipos. Resultados. Esos equipos no sirven para otras elecciones. Recuerden que se dijo que la inversión se justificaba porque las elecciones serían una maravilla de transparencia y eficacia, y porque además iban a servir para más elecciones después. Lo cual desde el principio aquí dijimos que era una falacia en un mundo donde la tecnología cambia todos los días. En 4 años un equipo está obsoleto hace rato. Bueno, aparentemente en ese caso incluso parte de los equipos ya estaban atrasados con relación a la tecnología que se usaba en el país, lo cual es sumamente grave. A eso vamos, porque eso lo dice el informe. Entonces la Junta Central Electoral le encargó a su departamento de informática que le rindiera un informe, porque tienen los equipos eso más arriba del moño, pagando muchísimo dinero por el almacenamiento, y no sirven. Los equipos no sirven. Entonces, ¿qué encontró el departamento de informática de la Junta Central Electoral actual? Lo primero, ¿qué pasó en las elecciones? El 36% de los colegios electorales no transmitió ningún dato. El 36%, señores. Ningún dato. Tan cuestionada que fue la licitación. El 58% de las relaciones de votación en el voto preferencial tuvieron que procesarla manualmente, el 58%. Es decir, el 42% fue lo que funcionó y el 58% fracasó. Por lo menos para ese nivel, que era el más complejo y para el que hubiera sido más necesario que funcionara un sistema automático que permitiera que esa data inmediatamente dijera a quién se le atribuían esos votos, en vez de hacerlo manualmente. Se supone que lo confiable estaba en hacerlo con un sistema informático, y no fue así. Exactamente. Muy buena observación. Ese era el más complejo, donde más se necesitaba que funcionaran los equipos, y en ese fue el que no funcionó la mayoría. Así es. Entonces, dice que en la primera prueba que hicieron de los equipos, que recuerden que aquí dijimos nosotros varias veces, pero esos equipos ni siquiera lo han probado. ¿Y cómo van a hacer las elecciones con ellos? Dijeron que lo iban a probar en diciembre y no fue así. Después, un mes antes, y tampoco fue así. Lo vinieron a probar con las elecciones encima. Y entonces dice el informe que en la primera prueba detectaron fallos en los equipos, pero que en los demás intentos tampoco pudieron superar esos fallos, y no se consiguió más que un 74% de la transmisión. Casi nada, faltó una cuarta parte. Entonces, eso estamos hablando de las pruebas. O sea, en ninguna de las pruebas se logró que los equipos rindieran más allá del 74%. Sí. Lo que significa que había un margen de error importante, o de dificultades de uso y de acceso y de confiabilidad en los equipos. La proporción era muy alta para que llamara la atención del comprador. Y esto demuestra... Del comprador. Claro, y esto demuestra que no fue que ellos probaron y todo estaba perfecto y entonces hubo un imprevisto que impidió que funcionara. No, que cuando lo probaron tampoco funcionaron. Hicieron las elecciones contra viento y marea con esos equipos. Entonces, dice el informe de la Junta que se evidenció una falta de planificación y de control en el proceso de entrega y recepción de los equipos a los auxiliares técnicos.
un desorden. Aquí dijimos, esto fue un tollo. Aquí está consagrado documentalmente, un tollo. Falta de planificación y control en el proceso de entrega y recepción de los equipos a los auxiliares técnicos, lo que dio paso al extravío de unidades completas de colegios electorales o partes de los equipos. Entonces, concluye el Departamento de Informática de la Junta con la siguiente recomendación a los titulares de ese tribunal electoral. Dice, salvo su mejor parecer, sugerimos no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros. Hay un dato adicional, Uchi. Sí, lo del USB. Bueno, que el USB que se utilizaba como equipo de transmisión de la data, aparentemente el suministrado por Indra, que es la empresa que facilitó los equipos, estaba más atrasado en términos de velocidad de transmisión de data que la capacidad que se estaba utilizando en República Dominicana. Que era de 3G. Que era 3G en ese momento. Además, el Departamento de Informática de la Junta hace la observación sobre el tema de las garantías y el mantenimiento de equipos. Había equipos que había que darle un mantenimiento sencillo y no se hizo esta labor. A finales del mes de octubre, principios de este mes, la Junta Central Electoral, la actual, le envió una comunicación a la Cámara de Cuentas pidiendo que revisara un informe que le había entregado a solicitud de la propia Junta, porque según los titulares de la actual Junta Central Electoral, no se revisó, por ejemplo, el proceso de licitación que se hizo a finales del año 2015 para la obtención de estos equipos y determinar qué empresa iba a ofrecer ese servicio a la República Dominicana. Dicen que fue el objetivo principal de esa auditoría que se le pidió a la Cámara de Cuentas y aparentemente no responde a este tema. También le solicita a la Cámara de Cuentas que revise la deuda porque hay montos diferentes entre lo que dice la Cámara de Cuentas que República Dominicana todavía tiene que pagar y lo que entiende esta Junta. Hay que decir que la Junta Central Electoral, los miembros de esta Junta Central Electoral no solamente le enviaron el informe del Departamento de Informática a la Cámara de Cuentas, sino que también se lo facilitaron a los antiguos miembros de la Junta. Ajá. Y han llamado la atención sobre la manera en que se estableció este proceso. Están pidiendo, han dicho en más de una ocasión, que los 700 millones de pesos, que según sus cálculos es el dinero que se le debe a Indra, se pagarán siempre y cuando se pueda establecer que se recibieron bienes y servicios bien recibidos en la República Dominicana, siempre y cuando se hayan obtenido bienes y servicios en buenas condiciones. De ahí el interés que está mostrando esta Junta Central Electoral de que se determine si el problema fue del equipo, si el problema fue del software, si el problema fue de los operadores, y aparentemente aquí lo podemos sumar todas las dificultades, porque se ha podido comprobar que los equipos llegaron más tarde que la fecha que se había establecido, que no hubo tiempo para entrenar a los operadores y a los técnicos, pero también hubo deficiencias en la manera en que operaron algunos de estos aparatos que aparentemente al día de hoy ya quedan obsoletos o van quedando obsoletos, y República Dominicana sigue pagando dinero por el almacenamiento diario de más de 49,000 aparatos que hoy en día no se sabe qué utilidad tendrán. No, ya se sabe que no tendrán ninguna utilidad. Eso está establecido en el informe. Y finalmente, ese informe concluye, oigan esta perla, dice, es evidente la improvisación, la falta de control y la carencia de un plan de trabajo para el uso de esos equipos para automatizar las elecciones. Entonces, ustedes recordarán que el entonces presidente de la Junta Central Electoral tomó muchísimas decisiones. Primero, no recibía a los partidos que no fueran del gobierno. Segundo, tomó una cantidad de decisiones que los demás miembros de la Junta tampoco estaban al tanto. El mismo día de las elecciones incluso. Mostrando el funcionamiento, la maravilla que había sido todo eso y la eficiencia con la que estaban llegando los datos. Ustedes lo recordarán porque lo vimos todo.
Entonces, ¿se ha aprendido la lección? Evidentemente que no. Ahí tenemos otra vez activistas políticos. En la Junta, el presidente y 2 más de los 5 miembros son independientes. Hay 2 cuadros políticos, pero los 5 suplentes son cuadros políticos. Si se le aprieta el juego el 2020, les convendría mucho que alguno de los titulares le diera gripe o algo. Es una situación delicadísima lo que estamos viviendo. Entonces... Pero hay un dato, Uchi, también, no solamente si hemos aprendido algo, es que este informe es importante para que se determine incluso si puede haber otro tipo de consecuencias, desde las económicas y lo que tiene que ver con el contrato que se ha establecido con Indra y si República Dominicana tiene que pagar 700 millones de pesos más o no, hasta que se determine si hubo irregularidad en la licitación que se hizo, si hay responsabilidades en términos judiciales para algunos de los miembros o todos los miembros de la Junta Central Electoral anterior, porque hubo decisiones que son incompatibles con la ley. Todas esas alternativas hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer un levantamiento de información como el que se le está solicitando a la Cámara de Cuentas, que podría, digamos, que contrastarse con el levantamiento que hizo el Departamento de Informática y a partir de ahí tomar decisiones, porque hubo serias dificultades que hicieron que República Dominicana estuviera 2 meses contando votos. Pero mira, entonces, eso es sumamente relevante, no solamente para decir, bueno, eso fue lo que pasó y hasta ahí llegó, es si eso tiene otro tipo de consecuencias, que pueden ser de carácter administrativo, no necesariamente judiciales, pero es importante saber qué va a pasar. Claro que sí. Mira, a propósito entonces de la Cámara de Cuentas, el presidente de ese organismo, Hugo Francisco Álvarez, dijo que ellos han tenido dificultades para hacer la auditoría en la OMSA porque dice que burócratas, es decir, parte del personal que está ahí, dice que ha tenido poca colaboración con los técnicos que están haciendo la auditoría. En un caso de corrupción, poca colaboración, podemos traducirlo en sabotaje de la auditoría. Porque es un caso de corrupción lo que se está investigando. Entonces, hay poca colaboración de los que están ahí. Señores, los que siguen este programa todos los días recordarán que aquí dijimos que cómo era posible que comenzaran esa auditoría muchísimos días después de estallar el lío, y señalábamos que por lo menos tomaran los locales de la OMSA, que hubiera una ocupación física. Pues, ahí eso está lleno de documentos y de gente que le estaba sirviendo a la administración donde se cometieron todos esos actos de corrupción. Y entonces, mírenlo ahí. Ahora, él dice, el presidente de la Cámara de Cuentas, él dice que ellos están superando eso y que, dice, se está trabajando a ritmo acelerado. Ha habido poca colaboración, pero ya ellos se están respondiendo. Eso es preocupante porque denota que él ahora confía en los que él dice que no estaban colaborando. Es decir, o ha dado los pasos. Oigan la frase, yo la voy a repetir la frase porque hay que verle el sentido a las palabras. Dice, hemos tenido cierta dificultad, pero se está trabajando a ritmo acelerado. Ha habido poca colaboración, pero ya ellos están respondiendo. Es decir, el que no quería colaborar, ahora estamos confiando en él. O lo pusieron a responder, Uchi, porque una de las primeras medidas que se anunció también fue el cambio de los jefes de los departamentos de área que el nuevo director consideró sensibles. El nuevo director de la OMSA destituyó a todos los que estaban en el área financiera, el área administrativa, los cargos importantes, y él mismo manifestaba que encontró cierto nivel de resistencia durante la primera semana. Valdría la pena incluso entrevistarlo y saber cómo va ese proceso en una institución donde de entrada los empleados inicialmente defendían
al exdirector, a Manuel Rivas, y esa auditoría es sumamente importante para que se determine si todo lo que se ha dicho sobre las posibles irregularidades que había en esa institución es cierto y hasta dónde llegaba esa posible red de corrupción. 7 años sin una auditoría en la OMSA, pese a que varios reportajes de medios de comunicación habían indicado que ahí había irregularidades. La verdad que habría que preguntar, Amelia, ¿y para qué iban a hacer más auditorías? Si en el 2010 hicieron una que reveló todas esas irregularidades que están aflorando ahora, y nadie hizo nada. Es decir, hubo una auditoría en el 2010 y ahí se determinó todo lo que estaba pasando ahí. Y nadie hizo nada. Hay que decir que no era Manuel Rivas el director de la OMSA para el 2010. Sí, o sea que la investigación no debe limitarse a su administración. A eso es que me quiero referir. Claro. Si las irregularidades se daban desde antes, sí, hay otras personas que deben ser investigadas porque esas dificultades en la OMSA se vienen presentando desde hace mucho tiempo. Tenemos que hacer la pausa, Uchi. Bueno, simplemente señalar que en esta oportunidad el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que sí están haciendo las auditorías a las obras que ha construido la Odebrecht. Qué bueno, qué bueno. Dice él que están hechas en un 65% y que a fin de año van a estar. Esperaremos esas auditorías, porque ahí es donde hay más dinero robado al Estado Dominicano.